de política local que también nos interesa su mirada. ¿Cómo estás, Andrés? Débora, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿empezamos por Venezuela? ¿Cómo no? Contanos un poquito qué estás viendo. Hace 10 años hubo un seminario en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y una profesora de Georgetown, Deja Chirot, presentó una investigación donde, con un grupo de asociados, investigaban qué es lo que pasaba cuando las dictaduras eran resistidas por el pueblo. Y lo que ellos descubrieron es que hay dos tipos de respuesta: la de las dictaduras con petróleo y las de las dictaduras sin petróleo. Las dictaduras sin petróleo no pueden enfrentar las rebeliones populares y la asfixia internacional y caen. Las rebeliones con petróleo son mucho más resistentes. En ese momento, 2014, había resistencia contra el primer fraude de Maduro, 2013, 2014. Y había también resistencia contra el gobierno títere en Ucrania, de Moscú, títere de Moscú. Y ella dijo, si nuestras investigaciones son correctas, el gobierno de Ucrania va a caer y el de Venezuela va a resistir. Eso es lo que pasó. Y hace 10 años tenemos en Venezuela un gobierno basado en la fuerza, que hace fantoches, mímica de elecciones para legitimarse internacional y domésticamente, pero gobierna por la fuerza. Las elecciones las pierde y después trucha los resultados. Solo que habitualmente tenían que truchar un poquito. Y esta vez fue tan enorme el fracaso electoral, la derrota, que tuvieron que inventar los números el domingo a las 6 de la tarde. Y los inventaron tan mal que inventaron porcentajes con un solo decimal. Entonces, cuando vos sacás los números a partir del voto, el porcentaje te da un número imposible. Todos los partidos tienen 0,000 de decimal. Es algo que matemáticamente se puede producir una vez en cada 10 millones de unidades. Encima brutos, ¿no? Encima brutos. Pero yo pensaba esto con petróleo y sin petróleo, que es con recursos o sin recursos. Ahora, ¿cómo lo evaluás? ¿No? No es lo mismo el precio del barril de petróleo a $140 que tuvo Chávez, no es la misma situación hoy respecto de la producción. ¿Hoy dónde lo pones? Así es, el petróleo no alcanza para todos. ¿Qué es lo que hacen las dictaduras cuando el petróleo no alcanza para todos? Primero reprimen y segundo ajustan en población. Venezuela es, junto con Haití, el único país latinoamericano que perdió población en los últimos 8 años. Venezuela perdió 8 millones de habitantes. Es una catástrofe demográfica. Buena parte de la materia gris venezolana está afuera tratando de votar, y no la dejaron, y tratando de volver. Y es difícil que pueda. Mientras tanto, es posible que haya más expansión migratoria, más flujo de refugiados hacia afuera, si Maduro se sale con la suya. Y Maduro tiene la capacidad de salirse con la suya porque reparte plata entre la cúpula militar. Y esto es importante destacarlo, porque Maduro es civil, pero el régimen es una dictadura militar. El trípode que gobierna es, además de Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, el ministro de Defensa que se queda los resultados. Son 2 militares en una terna. Y Venezuela tiene 2.000 generales. Estados Unidos, por comparación, tiene 700. La principal potencia del mundo tiene 700 generales. Venezuela tiene 2.000, que le sirven para controlar, para reprimir y para gerenciar los negocios ilegales del Estado. Maduro se mantiene en el poder porque cuando se le cerró la canilla del petróleo, un poco, sigue teniendo petróleo aunque menos que antes. Abrió todas las demás canillas. La explotación ilegal del oro en el Orinoco, que va con Rusia. La droga. Es casi un petroestado, por lo menos en regiones importantes de Venezuela. Ni hablar del tráfico de personas, y no me refiero a casos que uno se puede imaginar como terriblemente delictivos, sino ayudar a salir y cobrarles a los que se quieren ir. Estamos hablando de eso, de mucha plata. Son los militares los que administran ese dinero. Son los militares el apoyo, o mejor dicho, la estructura del régimen. Ahora, Andrés, das en una de las claves de las posibilidades de que el régimen termine cayendo, que es que mantenga o no la cohesión en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y si te parece, compartimos este corte de Diosdado Cabello, donde habla de la detención del asambleísta, ex asambleísta Freddy Superlano, y la verdad que lo hace en términos que no sé cómo decir, te hielan la sangre, te paran los pelitos del brazo. La verdad es que no se puede creer que esto pase como tal cosa para la comunidad internacional. Lo escuchamos. Ese teléfono de Freddy Superlano está cantando más que Pavarotti en su última gira mundial. A pesar de que intentó deshacerse de su móvil cuando fue detenido, los funcionarios lograron recuperarlo y te cuento que allá está todo. Freddy Superlano, junto a ciertos personajes oscuros vinculados a la red terrorista de Voluntad Popular, son los responsables de la violencia inducida. Diosdado,
María Corina le entregó la responsabilidad de quemar al país a Leopoldo López. Por eso es que la violencia está comandada e inducida por voluntad popular y sus colaboradores, donde los cabecillas son Freddy Superlano, que está detenido y hablando muy bien, es bilingüe. ¿Qué? Es bilingüe, ¿no? Hablando o dejando entrever que está siendo sometido a tortura, ¿no? Y lo dice como quien dice, llueve en Dinamarca, ¿no? Y lo aplauden. El régimen de Maduro es transparente, está basado en la fuerza y no en el voto. Y lo vemos porque se jactan de reprimir y torturar, y además inventaron de manera tan burda los resultados que no se lo creen ni ellos. Así que la cuestión es esta, ¿cuánta fuerza tienen? Y por ahora la tienen toda. Las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad y los paramilitares, los famosos colectivos que se dedican a aterrorizar a las poblaciones. La clave es si va a haber una fisura interna. Si los mandos medios de las Fuerzas Armadas se van a dejar de soportar que la plata se la lleven todos los generales. Y de lo que se trata entonces es de garantizar, aparte del régimen que se da vuelta, algún tipo de amnistía. Lo que estoy diciendo es antipático. En Argentina no lo hicimos así, aunque después tuvimos que ceder a la realidad del poder. Pero los regímenes autoritarios que no pierden guerras negocian la transición democrática. La democracia requiere a veces ceder justicia, entregar impunidad. Por ejemplo, algo que se estaba negociando en Qatar antes de las elecciones, que Maduro tenga un paracaídas de oro, que se retire en algún país con playa. Él no quiere ir a Cuba, porque Cuba es pobre. Claro, claro. Le ofrecieron Turquía. Sí, bueno. Esa es una de las salidas. Pero ahora que dicen que ganaron, y mientras tengan toda la fuerza, no tienen razones para salir del poder. Para negociar, hace falta dividir a los militares. Claro. Si te parece, Andrés, vamos a compartir también la conversación con Walter Molina, que es politólogo venezolano, que está aquí en la Argentina, y con Glevis Ledesma, que es una ciudadana venezolana. Gracias a ambos. Bueno, como politólogo, preguntarte por esto que dice Andrés, ¿no? Que hay, bueno, dos alternativas. Una, alguna salida negociada, ¿no? Vía impunidad, amnistías, como decía Andrés, para Maduro, pero no hay incentivos para que él entre en esa negociación porque todavía tiene el poder militar. ¿Vos qué estás viendo? Sí, bueno, tal como decía Andrés muy bien, hay dos tipos de inicio de transiciones, que es la pactada o que es la que es por quiebre, ¿no? La que se ha intentado incluso antes de las elecciones es que se haya una transición pactada. A Maduro le han ofrecido absolutamente todo y aparte de la nomenclatura chavista también. Eso no, como bien decía, no es un puente de plata, como dicen, sino de oro con bastante diamantes en el camino y hasta ahora no ha aceptado. Sin embargo, creo que lo que ha ocurrido hasta ahora da cuenta de que ellos no están muy cómodos tampoco adentro y tienen miedo de que ocurra entonces la transición por quiebre, porque el hecho de que ellos hayan tenido que ahora empezar a falsificar actas, hayan tenido que salir rápido a dar un número que es fácilmente demostrable que no es verdad, hayan tenido que llegar hasta esta situación luego de una primaria que tampoco vieron venir, bueno, da cuenta de que no lo tienen todo tan medido. Tienen el poder, tienen las armas, pero bueno, técnicamente eso es lo único que le queda, que es bastante porque están asesinando personas, torturando, secuestrando, pero no tienen más nada, no tienen la legitimidad, no tienen la legalidad y también la comunidad internacional está empezando a volteársele. Antes de venir acá, Alexandria Ocasio-Cortez tuiteó, Bernie Sanders tuiteó ayer, no es menor esa realidad. También otra alternativa de estas que plantean, que algunos dicen, es bueno, la resistencia ciudadana, y ahí le pregunto a Glevis, porque cuando se dice, bueno, hay que continuar con la resistencia ciudadana en las calles, yo pienso, ¿cuántas madres están dispuestas a seguir exponiendo a sus hijos a la muerte, ¿no, Glevis? Sí, exactamente. No solamente los hijos, también la cantidad de ancianos que están yéndose a la calle. O sea, es una población que está cada vez más desgastada. Necesita ese soporte, no solamente los mensajes de esperanza de lo que puede venir de afuera, sino que ya desde dentro la población ya se siente que empieza a desmoralizarse. ¿Cuánto tiempo más van a aguantar encerrados en las casas, teniendo comida a resguardo? O sea, ¿cuánto tiempo más van a aguantar viendo noticias de personas asesinadas, de detenidos? Es una condición de verdad insostenible. Mira, estando afuera es muy complicado conversar esto. Yo lo conversaba muchísimo con mi familia que está allá
y amigos, y le digo, mira, es muy difícil porque es muy profundo. No solamente el sentimiento, es todo es una maraña, es algo de verdad que no se consigue. ¿Cómo puedes desencadenarse una luz al final del túnel? Claro. La esperanza se tiene que sostener, no nos las pueden arrebatar. Yo sigo con esa bandera, yo creo que es lo último que podemos cederle al narcoestado que está en este momento en Venezuela. O sea, no podemos dejar que nos arrebaten la democracia, la esperanza y la fe. Nosotros tenemos que seguir llenándonos de luz y buscando esa grieta por donde de seguro se va a venir la democracia al país. Ahora, retomando lo que decía Glevis recién, Andrés, te lo consulto, se da esta situación casi paradojal, que es que a medida que se desmoraliza la ciudadanía, porque pasan los días, porque la comunidad internacional no activa, porque el dictador se consolida, lo que fuere, también se banca una situación de emergencia humanitaria, de hambre generalizada, y por otro lado la dictadura se endurece como muestra de su debilidad y como reacción de casi supervivencia. Entonces estás como en una suerte de tormenta perfecta. Sí. Precisamente. Y es muy importante escuchar las voces venezolanas al respecto, porque desde afuera la vemos la cosa, pero desde adentro la vivieron y saben lo que están pasando los venezolanos. Y lo que estamos hablando es precisamente de eso. Tenemos de un lado la ley y del otro lado la fuerza. Mientras la fuerza esté junta, mientras los militares estén unificados, es muy difícil que la ley prevalezca. ¿Qué es lo que se puede hacer contra la fuerza? Se la puede confrontar, por ejemplo, por invasión extranjera o por guerra civil, o se la puede dividir. La estrategia apropiada es la división de la fuerza, es trabajar sobre los mandos medios, trabajar sobre regimientos, sobre algunos militares específicos que rechacen disparar contra el pueblo. Y de esa manera no hace falta que disparen contra sus camaradas. Con no disparar contra el pueblo se permite que la rebelión en las calles le dé el tiempo que necesita a lo que llamamos comunidad internacional, que en realidad es Occidente, para actuar, para hacerle llegar a los militares la noticia de que no van a ser, por lo menos todos ellos, perseguidos, de que van a mantener la libertad, probablemente los cargos y quizás la riqueza. Y esto, otra vez, es muy antipático. Pero no hay manera de ganar una guerra sin armas. Y las armas las tiene el régimen. Sí, sí. Bueno, también hay una situación muy particular que se ha dado desde el punto de vista geopolítico, que es el posicionamiento de Brasil, que ha sido muy cuestionado por la Argentina, por su tibieza / complicidad, como quiera cada uno interpretarlo, pero al mismo tiempo ha terminado Brasil ofreciéndole a la Argentina tomar la representación diplomática de nuestra sede, y eso fue muy bien recibido por el gobierno argentino, que lo agradeció. Le vamos a dar este contexto con esto, Jean Libares, para también preguntárselo después a Andrés. Exactamente, desde las 9 de la mañana es una imagen que ha tomado repercusión en el mundo. La bandera de Brasil se izó en la Embajada Argentina en Venezuela, que a partir de las 9:05 de la mañana ya es la Embajada de Brasil, o una extensión. El encargado de negocios, Andrés Mangiarotti, está volando, te diría, en 7 minutos. Parte del avión con la delegación. Son 14 personas. Son el encargado de negocios con sus familias. Se van a ir a Lisboa, allí en Portugal harán una previa escala, irán a Madrid y el sábado estarán llegando hacia la Argentina. Salieron en el vuelo que se consiguió, básicamente, hay que decirlo con estas palabras, pero bueno, lo importante es que Brasil, en esta escalada de tensión que había entre la Argentina y el régimen de Maduro, consiguió por lo menos conciliar un poco la situación. Ahora se hace cargo de la residencia diplomática y además también, lo más importante, de los 6 asilados políticos para garantizar su integridad física. Esto fue también agradecido en las redes sociales por María Corina Machado. Después seguramente podamos mostrar también este papel de agradecimiento, pero bueno, es la noticia regional para la Argentina del día. Desde las 9 de la mañana, Brasil asume la responsabilidad de lo que era la Embajada Argentina. Sí, y el agradecimiento del propio presidente Milei, Andrés, porque vos fíjate que eso da un giro positivo, creo yo, porque Argentina y Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, venían con relaciones complicadas, dadas las diferencias entre Lula y Milei públicas, ¿no? Incluso con improperios y descalificaciones entre unos y otros. Y el presidente Milei agradeció mucho este gesto del Brasil, sin nombrar a Lula, pero lo agradeció de todos modos, y pareciera que el tema Venezuela empieza a generar algunas reconfiguraciones. Esas son las paradojas que estamos presenciando. Los estados quedan, los presidentes pasan. Lo que este evento demuestra es el alto profesionalismo de ambas cancillerías, de Argentina y Brasil, que siguieron trabajando incluso a pesar de la pelea de sus presidentes. Y esto muestra también que la política exterior de Brasil es más adecuada que el discurso de su presidente.
porque lo que estamos viendo es que Lula decía que el proceso era ordenado, y Sí. mientras tanto lo que está haciendo Brasil es no reconocer al gobierno de Maduro, que esto es muy importante. Tampoco reconoce el otro resultado, pide las actas, que es la posición correcta. Muestren los números. Si no pueden mostrar los números, tenemos que suponer que no los tienen y los inventaron. Claro. Pero la posición correcta es, nosotros no decidimos quién gobierna Venezuela. Muéstrenos ustedes quién ganó. Y la oposición lo está mostrando. Pero vuelvo a la paradoja. La catástrofe, la tragedia venezolana quizás contribuye a unificar a América Latina. Amén. Contra la catástrofe, porque no quieren que les pase lo mismo que les está pasando a los venezolanos, para tratar de ayudar a los venezolanos y para evitar que les pase a los vecinos. Tal cual. Me quedé con algo que dijiste antes, Andrés, cuando hablabas de la necesidad de una fractura en la cúpula de las Fuerzas Armadas para pensar en la posibilidad de una caída del régimen. Dijiste, ¿es eso o podría ser una suerte de invasión de la comunidad internacional? Entiendo que el único camino legítimo es por la vía del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y pensando en que allí tienen poder de voto y de veto China y Rusia, es inviable, ¿no? Y ahí es donde uno se pregunta, ¿para qué sirven los organismos multilaterales? ¿Para qué Sí, sirven? sí, sumado a la OEA, ¿no? Sumado a la OEA, que bueno, es entre cachivache y agregado fantochada. Empiezo primero por la viabilidad de una intervención extranjera y después por lo que pasó en la OEA. La viabilidad es cero, no va a ocurrir. Cero. Podría ocurrir de manera ilegal, sin pedirle permiso al Consejo de Seguridad, pero nadie tiene interés. Estados Unidos no lo tuvo cuando estaba más peleado con el régimen. Y desde la invasión de Rusia a Ucrania está un poco menos peleado, porque revalorizó El la petróleo. ventaja de tener fuentes Claro. alternativas de petróleo. Claro. Así que olvidémonos, no habrá intervención externa. Esto lo tienen que resolver los venezolanos, pero no pueden solos. Por eso el apoyo de los vecinos es fundamental a la decisión soberana de los venezolanos. En cuanto a la OEA, acá hay una historia que no estuvo bien contada. Venezuela se retira en 2017. Después hay un periodo en el cual está representada por Juan Guaidó, el gobierno provisorio de entonces. Guaidó. Pero Venezuela ya no es miembro. Que la OEA, Organización de Estados Americanos, vote sobre Venezuela, tiene el mismo nivel de competencia, jurisdicción, que tendría votar sobre Taiwán o sobre Nigeria. Estamos hablando de un país que no es miembro. Lo Nada. que está pasando en Venezuela es fraude, represión y violencia. La OEA no es el órgano adecuado para tratar ese problema. Andrés, muchísimas El gracias. El Mercosur sí, quiero destacar esto, porque Venezuela era un miembro pleno hasta que fue suspendido en 2016 por tornarse autoritario. Fíjense, hace cuánto tiempo Argentina y Brasil le dijeron a Venezuela, vos no sos más una democracia. Sí, de todos modos, más allá de la inviabilidad, digamos, del posicionamiento de la OEA, también uno se reformula la pregunta de para qué sirven, ¿no? Porque también Sí. se manifestaron respecto de Nicaragua y el régimen de Ortega y Murillo y tanta cosa que no ha servido demasiado, ¿no? Más que una cuestión declarativa. Otro día te vamos a convocar quizás para... el Mercosur. Quizás el Mercosur, que fue denostado justamente también en el primer tramo del gobierno de Milei. Quizá el tema Venezuela sirva para reordenar un poquito eso. Te vamos a volver a convocar porque hoy va a ser un día muy político en la Argentina. Se está reuniendo Macri con el PRO y después de una reunión que tuvo con el presidente Milei, pero bueno, lo vamos a dejar para otra conversación. Con gusto. Fuerza Venezuela.